Dios los bendiga, hermanos. 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 Bienvenidos, bienvenidos, Dios los bendiga. Un tiempo más, gracias a Dios, porque comentaba mi hermano Alfonso que por poco me hacen trabajar, incluso el día jueves. No tenían gente y me andaban preguntando, pero Dios pone las cosas para su honra y su gloria. Pero aquí estamos para alabar a Dios en este tiempo. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 8, por favor, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos, y sea la gloria para Dios que Él nos hable. Libro de San Juan, capítulo 8. Libro de San Juan, capítulo 8. Permítanme, voy a quitar la vibración. Libro de San Juan, capítulo 8, vamos a leer del 31 al 34. Y vamos a leer su palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Padre nuestro, Señor bendito, glorificado Señor, seas tú, Dios mío, administrando este tiempo. Seas tú, Señor, utilizándome, Padre Santo, para tu gloria, Señor, para tu honor. Que sea, Señor Dios mío, la honra y la gloria para ti, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, nuestras imperfecciones, Señor. Seas tú quitando todo mal pensamiento y mal deseo, Señor, para que tu Espíritu Santo fluya entre nosotros, en nuestros corazones, y que con tu palabra tú nos edifiques, Señor, que exhorte nuestros corazones, Padre Santo, que nos edifiques, que nos aliente, Señor, que nos consuele, Padre Santo. Seas tú glorificado, porque aquí venimos solo a escuchar de tu palabra, Señor, para alabarte, honrarte, Señor, de todo lo que tú has hablado por siglos y siglos a las generaciones, a todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice este tiempo y a mis hermanos. Por Jesucristo, Señor amado, amén y amén. Ven una de las cosas que Jesús estaba hablando a los judíos. Dice en los versículos anteriores que él estaba en la sinagoga, ¿verdad? Y estaba hablándole a él. Y hay una cosa de que aún dice en el 31 que habían judíos, habían creído en él. Pero después vienen unas preguntas de los judíos que hacen
un alegato más bien, ¿verdad?, de parte de ellos. Pero si nosotros hemos oído estas palabras a través de las prédicas en la iglesia o las clases dominicales, a través de los hermanos, de los pastores, pero ¿cuáles son los errores que vemos acá? Ellos nos manipulan a su conveniencia, ¿verdad? Y según al parecer, no lo que dice la Escritura. Dios se refiere a que son esclavos del pecado. Pero si se fijan que ellos siempre manipulan las palabras de Dios o los mandamientos de Dios para su conveniencia, porque vemos de que ellos se equivocaron, pues dice que fueron, si fueron esclavos del linaje de Abraham, dice, ¿verdad? Como dice, le respondieron: linaje de Abraham somos. Pero eso es un error, porque ustedes se acuerdan que a pesar de que ser linaje de Abraham y fueron esclavos allá en Egipto, ¿verdad? Vemos que esos son los errores, pues, que ellos trataron de hacerle ver a Jesús. Sin embargo, Jesús estaba hablando en otra forma de esclavitud. Lo que me lleva de que siempre las personas tratamos de manipular la palabra, así como hizo el diablo con Adán y Eva en el paraíso, ¿se acuerdan? O cuando tentó el diablo a Satanás, puso palabras de la Biblia, sin embargo las manipuló para hacer mitad verdad y mitad mentira. Y esto me lleva a uno de los libros que ya habíamos leído antes, al libro de Jueces. En el libro de Jueces vemos que siempre manipulan, o cuando se alejan de Dios, es otra parte. Cuando se alejan de Dios, hacen las cosas como puse el título de este mensaje, ¿verdad? Tratan de hacer las cosas como bien les parece. En el libro de Jueces, al principio, si se acuerdan ustedes, ya lo hemos oído antes, de que Gedeón era uno de los jueces. Solo eran unos ejemplos para entrar al capítulo 17, pero Gedeón, por ejemplo, puso varias pruebas a Dios, ¿verdad?, por su falta de fe, en las que él hacía una prueba, otra prueba le enseñó Dios, otra respuesta le dio Dios, y aún así pedía más pruebas para ver si en realidad Dios estaba con él. Y vemos que esto de los jueces iba empeorando con el tiempo hasta que Dios los protegía, hasta que Dios hacía la obra de protegerlo de los filisteos y todos los enemigos que tenían alrededor. Y todo por la causa de que no se deshicieron de las cosas del mundo, como se han hablado en diferentes enseñanzas aquí, ¿verdad?, a través de los hermanos y los pastores. Lo mencioné de que los hombres trataban de hacer las cosas como bien les parecía, pero habían jueces que iba de aumento a aumento la maldad. ¿Se acuerdan también de Sansón? A pesar de que Dios lo utilizó tanto, pero Sansón fue uno de los que menospreció, más bien dicho, la bendición de Dios que le había dado esa fortaleza, y cómo venció a los filisteos matando hasta miles, ¿verdad? Varios hermanos han hablado de eso, pero vemos que él menospreciaba tanto en el sentido de que no tenía que beber y bebía, como lo hizo con Dalila, buscó mujer fuera de su territorio, y a pesar de eso él más que todo hacía las cosas por su humanidad, por su fortaleza, ¿verdad? Hasta que Dios le dio la victoria, haciendo una matanza que nunca había hecho durante cuando estuvo vivo. Sin embargo, le costó la vida. Pero así en Jueces, en el capítulo 17, está hablando sobre Micaía. Resulta de que este hombre era del monte Efraín. Como vamos a leer en el 17, vamos a leerlo para que entremos un poquito al detalle. Dice en el 17, Jueces 17:1, dice: hubo un hombre en el monte de Efraín
que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, dice en el 2, los 1000 siclos de plata que fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Como vemos acá, vamos a hacer una pausa, de que ellos, a pesar de que ellos medio creían en Dios, en Jehová, aún así querían hacer una imagen de talla y ponerlo, como quien dice, con esto vamos a agradar a Dios, ¿verdad? Dice que aún así hicieron una talla de una imagen de talla y una de fundición, o sea, hicieron dos, ¿verdad? Dice en el 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod, que una vez los mostré que era el traje de los sacerdotes, que ocupaba así como Aarón, y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien parecía. Este es parte del título que he puesto yo, que en estos tiempos Dios nos ha dado un rey para todo el mundo, y aún así la gente hace lo que mejor le parece, ¿verdad? Amén, hermanos. Resulta de que este Micaía puso en una casa estos imágenes, ¿verdad? Y el efod, y aún así se consiguió un hombre que iba pasando, que era hijo que era levita, y él dice en el 10, dice que se quedara en él, ¿verdad? En el versículo 10 dice, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida, y el levita se quedó. O sea que hasta sacerdote buscó. Esto era, acuérdense, este es el tiempo en que no había un templo en Jerusalén, ¿verdad? En el 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y vamos siempre, como se ha mencionado antes, de que la gente cree que con eso van a agradar a Dios. En el 18, en Jueces 18, todavía dice que no había rey en Israel, y en aquel día la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Esto está en el Jueces 18:1. Ahora en el 2 dice que estos de la tribu de Dan enviaron a 5 hombres, ¿verdad? Para buscar territorio para ellos, porque no tenían heredad todavía de las posesiones de tierra que les habían dado las tribus. Dan se había quedado atrás. Resulta de que ellos, al ver al levita, ¿verdad?, al sacerdote, le preguntaron que dice, leámoslo, dice en el 5, y ellos le dijeron, dice en el 5, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos, dice. Solo porque lo vieron que él era el sacerdote, pero en su mente creyeron de que por ser levita iban a tener bendición. Dice en el 6, el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. En el 10 dice, cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Aún así, estaba dando una bendición en su carne, ¿verdad? Dice, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Dice, entonces salieron de ahí, dice en el 11, de Sora, de un lugar, y de Estaol, dice, de otro lugar,
600 hombres de la familia de Dan armados de armas de guerra. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada, dicen, a la entrada estaban armados en la entrada de la puerta, y dice en el 17, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron ahí y tomaron la imagen de Tai y efod, y los terafines y la imagen de fundición, mientras todos estaban enfrente. Y dice en el 18, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de Talla, el efod y los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, les dice, que de una tribu y familia de Israel. Entonces en el 20 dice, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Ven el interés, hermanos, de que esa no era la vocación de este hombre, sin embargo se va al mejor postor, ¿verdad? A lo que le ofrecía, a lo que él podía ver, aquí me puedo lucrar, aquí me puedo beneficiar, a lo que mejor le parecía. Dice en el 25, y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, o sea, tan alegre, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Esto fue porque estaban como nerviosos, estaban coléricos, dice, ¿verdad? Y en el 26 dice, prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. O sea, allí agachó la cabeza Micaía, perdió sus imágenes que él había puesto, ¿verdad? Para adoración en su casa. Y dice en el 27, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, dice, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla, y Jonatán de Gersón dijo, hijo de Moisés, imagínense los personajes que están acá, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talla de Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Acuérdense que esta casa de Dios en Silo es donde habla sobre Samuel, si no estoy equivocado. Fíjense cómo son las cosas, cómo van aumentando los equivocaciones o erraciones de los jueces, ¿verdad? En el 19 y 20, hermanos, no voy a entrar a mucho detalle, pero en el 19 dice entre el 20 y el 25, leámoslos, solo para dar una introducción y ustedes vean toda la maldad que llegaron a hacer. Dice en el 19, capítulo 19, del versículo 20 al 25. Por todo lo que habían hecho acá, sucede que había un levita quien fue a recoger a su concubina, quien había fornicado, y ella se fue a su casa, donde el papá y él fue a recogerla con amor para que regresara, o sea, la había perdonado para que regresara con él. Y se estuvo, según los versículos del 19 del 1 en adelante, de que él estuvo varios días donde el suegro, padre de la concubina. Pero del 20 al 25, un anciano, cuando ya estaban en la calle, le cedió que se quedara en su casa para que no se quedara en la calle. O sea, buen corazón, dice. Y el hombre anciano dijo, pase contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza, dice. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron.
sea, era un buen hombre, pues, porque prefirió él darle hospedaje a un extraño con su siervo, porque andaba con un siervo y con su concubina, para que no se quedara en la calle, ¿verdad? Dice en el 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y la abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando puntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día, o sea, murió. Ven la maldad de los hombres. Esta parte se refleja de que como que querían hacer, aquí en esta versión habla de que ellos querían hacer una barbaridad con el hombre, lo que sucedía de maldad allá en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Con los ángeles de Dios, a tal grado de que ellos ofrecían a su hija que era virgen y a la concubina para que no hicieran esa barbaridad con el hombre, a tal grado de que esto conllevó a una gran batalla, porque estos hombres vivían en la ciudad que se llama Gad, de Gabá, perdón. Y sucede de que aquí todos los hermanos, todos los hijos descendientes de Jacob atacaron a Benjamín, porque Benjamín estaba como acuerpando la maldad de estos hombres de esta ciudad. Entonces ellos, como quien dice, avalaban y protegían a ellos a pesar de la maldad que habían hecho. Y es aquí como que se hace una guerra civil, peleando hermanos contra hermanos, y todas las 11 tribus, se unieron para atacar a Benjamín porque ellos protegieron a los malos. En resumen, resulta que entre Jueces, que habla aquí del 20, del 11 al 14, dice que, vamos a leer del 11 al 14, dice en el 20, del 11 al 14, vamos a entrar mucho en detalle a esto, solo para que vean todo lo que hicieron, porque ellos hicieron lo que mejor les parecía. Dice 20 del 11 al 14, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Porque resulta que el hombre, el levita, que había llegado allí, cortó en pedazos a la concubina que había muerto. Entonces ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, de todo lo que habían hecho. Sin embargo, ¿a quién le cabe partir en pedazos un cuerpo solo para que vean la maldad que habían hecho ellos? Como dije, ellos hacían lo que mejor les parecía, de verdad, no conforme a lo que Dios dice. Dice entonces, Jueces 20, el 11 al 14, y en el 12, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, que maldad es esta que ha sido hecha contra vosotros. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel.
Resulta que de Benjamín fueron contados 26,000, más todas las 11 tribus, como dice en el versículo 17, eran 400,000. Imagínense 26,000 contra 400,000. ¿Qué ventaja tenían los hijos de Israel contra Benjamín? Resulta de que de ellos pidieron a Dios por sorteo quién iba a atacar, quién iba a ir primero a la batalla. Y dice en el 18 que ellos consultaron a Jehová. Y dijo, así literalmente, y dijo Jehová, Judá será primero, ¿verdad? Y entonces fueron y murieron 22,000 israelitas en una sola batalla. Resulta que el siguiente día vuelven a consultar a Dios y Dios les dijo, subid contra ellos. Y la segunda batalla murieron 18,000 hermanos. Ahora bien, dice que del 26 al 28, para no entrar en mucho detalle, dice que ellos oraron, ellos ayunaron, pero esta vez fueron específicos en la pregunta. Dice, ¿volveremos aún salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Dice. Pero ahí le pregunta, ¿para pelear o desistiremos? Dice. ¿Verdad? Ya era una pregunta específica, pero fíjese, hay unas cosas que dicen, oraron y ayunaron. Y también, y aquí Jehová dijo, subid porque mañana yo los entregaré. Y se fijan la diferencia con respecto a las otras respuestas que había dado Dios. Ahora, ¿por qué les dijo Dios combatir y que fuesen a combatir y no les dio la victoria? Ahora yo me pregunto, ¿a ustedes les ha pasado eso, que ustedes han orado y ustedes se sienten confiados de que Dios los va a bendecir? Podría ser el mismo caso de ellos, ¿verdad? O que crees que Dios te va a bendecir en tus peticiones y no va en la primera ni en la segunda. Pero vamos a esa persistencia, ¿verdad? De ellos, a pesar de todo la pérdida que hicieron en la tercera vez. Vieron y cayeron humillados, ¿verdad? Y arrepentidos de Dios porque hicieron holocausto para Dios, ¿verdad? Como ellos hicieron ofrenda de paz, ¿verdad? A Dios, y entonces ahí fue donde ellos prácticamente cayeron humillados hacia Dios y Él les dio victoria. Ahora, dice en total de que de Benjamín, que eran 26, en la primera batalla que hicieron, al total fueron 18,000, y luego sale un resumen de que ellos iban matando uno por uno, como dice en el 44, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, de todos de ellos hombres de guerra, dice. Y como dice en el 45, volviendo luego huyeron hacia el desierto, dice, a la peña de Rimón, en el 45, y ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos y fueron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron entre ellos otros 2,000. En resumen, hermanos, prácticamente de los 26,000 que tenían, solo quedaron como 900, porque aquí ya les quitó 25,000. Si ustedes ven el por qué Dios hace estas cosas, si se fijan ustedes, Dios no les dijo que combatieran. Ellos fueron los que, pensando ellos que lo que bien les parecía, hicieron esta gran guerra civil, así como la tuvimos nosotros en El Salvador, así como la tuvieron en Nicaragua, así como hubo en Cuba. ¿Cuánta gente no murió por esas causas que en su mente ellos creyeron que hacer estas cosas contra hermanos, ¿verdad? En el mismo país, así como en Colombia y otros países, se matan unos con otros, pero Dios hace unas cosas para hacer ver de que no es la voluntad de Él, sino que las cosas que
el hombre piensa que está haciendo. Fíjense que a pesar de esto, de que Dios les había dado victoria, viendo que solo se habían quedado 900 de Benjamín, se arrepintieron de haber hecho eso. Dice en Jueces 21:10, dice en Jueces 21:10, que ellos, hermanos, dice en Jueces 21:10, entonces la congregación envió allá 12,000 hombres más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y niños. A pesar de que les había dado victoria, fueron a hacer una matanza. ¿Y por qué hicieron esto? Porque estos fueron los que no fueron a pelear, a ayudar al pueblo de Israel. Y ven ahí lo que ellos, aún así, a pesar de la bendición que les dio Dios, porque les dio el gane la batalla, y aún así volvieron a pecar contra él, y haciendo una matanza contra esta ciudad, como dice en el 21:10, ¿verdad? Que hicieron con las mujeres y niños. Dice en el 12, y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo que está en tierra de Canaán. Dice en el 14, y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres a las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no las bastaron estas. Todavía estaban pidiendo gusto los de Benjamín. Esto era porque ellos habían hecho un juramento de que no les iban a dar a sus hijas a los de Benjamín, mas buscaron de otro lado. Al final, hermanos, ellos hicieron un secuestro, porque ellos fueron, como dice en el 18, pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiestas solemnes de Jehová en Silo. Imagínense, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel y a Siquén y al sur de Lebona. Dice, mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujeres para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. O sea, todavía llegaron al secuestro. O sea, es una barbaridad en resumen de lo que hacen acá los hombres, el pueblo de Israel, haciendo lo que mejor les parecía. Pero si ustedes se acuerdan de las enseñanzas que hablamos sobre los reyes, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan de que después del rey David, Salomón empezó también a adorar imágenes por amor a las mujeres? ¿Y cómo no hicieron los descendientes después de los reyes? Que llegaron a tal grado de poner imágenes en el altar del templo de Jehová. O sea, el hombre en sus limitaciones de acercarse más a Dios busca la manera de hacer todo a su conveniencia, ¿verdad? Esa es la falta del temor a Dios y la falta de obediencia a sus mandamientos, hermanos, de los preceptos. Eso es lo que nos lleva a hacer las cosas que mejor nos parece, y estamos errando ahí en desobedecer a Dios. ¿Qué hizo Dios por nosotros, hermanos? Él dio su Hijo para que nosotros nos arrepintamos creyendo en Él, que Él es el Hijo de Dios, para que pueda ser aceptado, ¿verdad? Para que Él pueda ser nuestro Señor y Salvador. Es la única manera que tenemos ahorita, hermanos, para que tengamos ese medio de llegar hacia Dios y recibir misericordia, si está en su voluntad, para que Él perdone nuestros pecados y podamos de esa manera recibir esa misericordia, como dije, si está en la voluntad de Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Todavía están despiertos, hermanitos. Estoy viendo aquí mensajitos. Los voy a llevar, hermanos, a San Juan. Los voy a llevar a San Juan 14. Y gloria a Dios, porque Él hace las cosas para que despertemos y sigamos a Él en sus mandamientos, en sus preceptos. Y qué mejor promesa que
que las que Él hace a través de su Hijo amado cuando Él vino para acá. Dice en San Juan 14, vamos a leer del 20 al 29. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Ven algo aquí, algo que él revela, hermanos, algo hermoso? Él habla en plural, dice: y vendremos a él, ¿verdad? Está hablando el Padre, él y de seguro su Espíritu Santo. Es algo que Dios está hablando en plural aquí, por eso es que a veces a mí me da eso de decirte que son tres los que testifican en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como dice en el 24: el que no ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, con mayúsculas, el Espíritu Santo con mayúsculas, a quien el Padre con mayúscula dice, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermoso, ¿verdad? Aleluya, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué nos ha dicho Dios Jesucristo a través de todo desde el principio del Génesis? Hermanos, su palabra bendita. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice. ¿Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Ven qué bello las promesas que nos da aquí Jesucristo, ¿verdad? Que nos regocijemos, que si me amáis, que nos alegremos. A pesar de que Él dice que Él no vino a traer paz, más bien como que vino a traer preocupaciones aquí en la tierra, pero como pruebas, pero Él nos está ofreciendo una paz celestial, ¿verdad, hermanos? Pero dice que nos gocemos, dice que tengamos esa paz acá en el corazón con Él, de que Él nos está protegiendo, que Él nos está cuidando, ¿verdad? Eso es, y lo que dice acá, que creáis, dice, ¿verdad? Y no nos regocijamos porque está con el Padre, hermanos, nuestro Cristo. Creemos en Él, hermanos. Amén, hermanos. Tenemos paz tenemos esa paz, pregunto yo, tenemos esa paz de que ustedes están seguros de que van a dormir tranquilos, de que Dios está con ustedes, hermanos. Miren, hermanos, hay unos ejemplos que de unos que se autollaman profetas. Yo no sé de dónde son realmente. Parece que son de apellido Maldonado, pero han salido en las noticias de que como que la esposa le pidió el divorcio a él por consejo, dice, bien aconsejada por el líder espiritual Bill Hammond, que yo no sé de dónde es tampoco. Pero todo lo hacen como excusa, todo lo hacen como que si ya recibieron la bendición de Él, será cierto, no
será cierto, no sé, pero están haciendo lo que a ellos mejor les parece, porque como que da a entender de que ella ha sido llamada por Dios para predicar, y creo que por ahí seguía esta persona a hacer las cosas que ha tomado de divorciarse y seguir como que en otro ministerio separado al que tenía el esposo. Que él hace una carta también disculpándose y que está bendecido por Bill Hamon también, de que siga en su ministerio, a pesar de que él tiene unos problemas de lavado de dinero, algo así, según las noticias. Pero vamos a que ellos como en su mentalidad están haciendo cosas, no sé si será por lucrarse, ¿verdad? No sé realmente, pero cómo manipulan las palabras porque esta persona, Bill Hammond, los bendijo a hacer ciertas cosas, no creo que les haya dicho que se divorcien y hagan cada quien sus ministerios. O sea, eso está en la mentalidad del hombre, lo que estamos diciendo, lo que mejor les parece. Pero eso no es lo que dice Dios en la Escritura, ¿verdad, hermanos? Hay un apóstol que es autollamado apóstol también del Perú, que tuvo una amante de su misma congregación, porque dice él, ahí salen las conversaciones grabadas en el YouTube, que él tuvo un mensaje de Dios que tuviese una concubina. Y Dios no va a andar haciendo esas cosas con sus hijos. Más bien todo lo manipulan para hacer su beneficio en la carne. Y ahí es cuando ya se alejan de Dios, de la palabra de Dios. Y yo no es que esté criticando, sino que pongo ejemplos de cómo el hombre a veces manipula la palabra de Dios para beneficio de ellos. Y puede ahí engañar a gente y puede influenciar así, si el pastor hizo esto, nosotros podríamos hacer esto. Y eso está equivocado porque no está escrito aquí en la Biblia. Porque hacen lo mejor que a ellos les parece. ¿O no es así lo que estamos hablando, hermano? ¿Y qué de aquellos que están matando por los que se burlan de este profeta del Islam? Como ha sucedido en Francia. Nosotros sabemos que cualquier evangelio diferente al que hable Jesucristo, que habla Cristo, es anatema, ¿verdad? ¿O qué haría un cristiano, hermanos, si alguien se burlara de Cristo? ¿Qué harías tú y yo si alguien se burlara de Cristo? Yo creo que eso sería entre Cristo y esta persona, más a nosotros nos dice orad por él. O que nos ofendan a nosotros, o que nos insulten a nosotros, o que se burlen de nosotros, nos está enseñado de tener esa paz y orar por el enemigo. Más bien orar, así como por un enfermo, orar por la persona que necesita la guía de Dios. Eso es como cristiano, pero ven la mentalidad que tienen estas personas que hacen unas barbaridades en nuestro tiempo, al igual que en los tiempos anteriores. ¿Qué es lo que nos dice en 2 Corintios 11:14, hermanos? ¿Qué nos dice en 2 Corintios 11:14? Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice. ¿Y qué es lo que esto nos muestra? De que aún si hay un ángel, ¿verdad?, que se disfraza de luz, trayendo nuevas o trayendo otro evangelio que no es el anunciado, ¿verdad?, sea anatema, dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aún en Gálatas 1:8? En Gálatas 1:8 está pegadito a Corintios, hermanos, no me van a perder porque yo me di una perdida también. Dice, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. ¿Verdad, hermanos? Ahí está una prueba de que todas estas cosas que suceden alrededor es por creencia del hombre. Por fe sabemos que este es el verdadero evangelio. Gloria a Dios, hermanos.
Aleluya, hermanos, porque por fe sabemos que esto es de Dios, porque esto es de Cristo, porque esto es lo que nos va a dar esa paz y ese gozo. Sucede lo que suceda a nuestro alrededor, suceda lo que sucedió aquí que está escrito. Hay una promesa, hermanos, que está en Apocalipsis 22. Hay una promesa bien bella aquí en Apocalipsis 22. Dice en Apocalipsis 22 del 3 al 7. Dice, no habrá más maldición y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Esto es lo que está hablando de la venida de Cristo, está cerca, hermanos. Dice el 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén, hermanos. Esto es lo que nos puede proteger de todo lo que nosotros podemos creer que sea nuestro parecer, ¿verdad? Así como sucedió en los tiempos antiguos, alejados de Dios, alejados del Rey de Reyes, ¿verdad? En nuestros tiempos, no tenemos más que buscar que solamente su palabra, ¿verdad? La iglesia no puede cambiar al hombre porque la iglesia puede ser manipulada por un pastor. La iglesia no puede salvar al hombre porque puede tener una ideología de una doctrina falsa. Mas buscar la palabra y buscar el consejo de Dios es lo que Él quiere, ¿verdad? Para que así no hagamos lo que mejor nos parece y nos salgamos del camino de Dios. Amados hermanos, que Dios nos siga protegiendo, oremos siempre los unos por los otros, para que sea su misericordia con nosotros y la voluntad de Él esté para con todos nosotros que buscamos de Dios. Voy a revisar si hay alguna petición, hermanos. Si Dios ve las maravillas que hace a través vemos las maravillas que Dios hace a través de Jesucristo, hablando a nuestros corazones con su Espíritu Santo. No hay más. Vamos a cerrar el tiempo para que Dios consuele nuestros corazones, nos siga alimentando, para que creamos en fe que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, para que proteja a todos nuestros familiares en nuestros países. Se está agravando malas situaciones. Dijo que no hemos entrado al invierno con este virus, con los problemas del mundo, con los conflictos del mundo, con muchas cosas que aturden nuestros corazones, pero Él quiere que tengamos esa paz y ese gozo y esa fe en Él, de que Él está siempre con nosotros y Él siempre nos va a cuidar mientras nosotros le busquemos con humildad, ¿verdad? Arrepentidos y humillados como quiera Él. Ok. Creo que no hay peticiones, pues vamos a orar. Orar por Pedro Marín, tío del hermano Luis López. Ok. Padre Santo, Señor bendito, glorificado Señor, santo sea tu nombre, Padre eterno, Señor amado. A ti, Dios mío, todopoderoso, glorificado Señor. Gracias por este tiempo, gracias Señor, porque a ti venimos a adorarte, a escuchar de tu palabra, Señor. No porque
no porque, Señor, lo sintamos en la carne, Padre, y no porque tú nos hables al corazón, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, trata de aconsejarnos, de que enderezamos el camino, Señor, que no nos apartemos, Señor, de esa meta, Señor, que tú nos has impuesto, Padre Santo, hasta el final, Señor, de nuestras vidas. Seas tú glorificado, Señor, porque tú tratas de aconsejarnos, de que no nos salgamos del camino, Padre Santo, para que no hagamos lo que nos parece, Señor, sino que lo que tú quieres que hagamos, Señor. Seas tú glorificado, Padre Santo, porque tú eres, Dios mío, todopoderoso, el que hace la bendición, el que nos guarda de todo peligro, de toda enfermedad, Señor, el que bendice nuestras vidas, Señor. Sea como sea humilde, Señor, aún en nuestros países, vemos las restricciones que ponen algunos líderes, Señor, en varios países, Señor. Bendice, Señor, al país de Cuba, que han cerrado las casas de envío de dinero, Señor. Seas tú, Dios mío, viendo por todas esas familias que van a tener más zozobra, Señor Santo, por estas limitaciones, solo por el pensamiento, por las oportunidades económicas que ellos ven, Señor, en sus países, Señor Santo. Seas tú glorificado, Señor, bendiciendo a todos aquellos que buscan de ti, Señor, a los que están buscándote arrepentidos y humillados, Señor, reconociendo que tú eres sobre todas las cosas nuestro Dios, que no quieres tú una imagen pidiéndote a ti, Señor, que interceda por ti, porque son muñecos, Padre Santo, solo son piedras o madera pintada, Señor. Tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso, al que el único intermediario que pusiste, al que resucitaste, a tu Hijo amado, el que murió por nuestros pecados, es el único intermediario que tú nos has dado, Señor. Aún la madre de él dijo, a él escuchad, a él obedecer. Aún la Virgen María dijo, Señor, la madre de él, a él escuchad. Seas tú glorificado, Señor, bendito por toda tu palabra que has tratado por los siglos y siglos y siglos, tratando con el corazón del hombre para que busquemos de ti, Señor, conforme a tu palabra, conforme a las palabras que trajiste a través de los profetas, a través de los salmos, a través de Jesucristo, Señor, el único intermedio que tenemos para llegar hacia ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Seas tú glorificado, Señor, por sus necesidades, por todos sus dolores, por todas sus peticiones, Señor, para que tú quites toda angustia, toda desesperación y traigas ese gozo, esa paz, Señor, y incrementen la fe en nosotros, Señor, confiando de que tú estás con nosotros aun cuando durmamos, Señor, aun cuando ni sabemos que el peligro pasó atrás de nosotros, Señor Santo. Tú que nos proteges en el trabajo, Señor. Gracias, Padre mío, bendito por todas tus bendiciones que haces a cada momento, Señor. Bendito seas tú, Padre Santo, porque tú eres el único que recibe el honor, la honra y la gloria, y porque nosotros estamos aquí para escuchar de tu consejo, de tus bendiciones, de todas las cosas que tú quieres, Señor, que escuchemos a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros familiares en nuestros países. Bendice, Señor, a mis hermanos en la iglesia. Bendice a los hermanos que traen la palabra día a día, Señor, a nuestros pastores. Bendice, Señor, a todos sus familiares, a sus hijos, sus nietos, Señor. Seas tú glorificado, Padre, por tu bendición, Señor. Te pedimos, Señor, por el familiar de Luis, Señor. Seas tú glorificado, Señor Santo. Te pedimos, Señor, Padre bendito, Señor amado, que tú, Señor Santo, eres el que hace la bendición, Señor. A ti, Padre amado, Señor bendito, glorificado, Padre, seas tú, Señor Santo, Padre, el que hace la bendición en cada uno de mis hermanos. A ti, Dios mío todopoderoso, se hace a ti, Dios mío, poderoso Padre. Sí, Señor, por Pedro Marín, tío del hermano Luis López, Señor, te pedimos especialmente por él. Tú conoces su necesidad, Señor. Seas tú glorificado, Señor, bendito, poderoso Padre, porque tú conoces, Señor, sus necesidades, Padre Santo.
Bendice a cada uno de mis hermanos, al hermano Jorgito, Estelita, Señor, que están enfermitos, Padre, de avanzada edad, Señor. Ya estuve bendiciendo también a la hermana Amparito, Señor, de Cuba, Padre Santo. Ya estuve bendiciendo, Señor, al hermano Luis, su problema de la columna, la pierna, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanitos, que tú conoces cada uno de sus achaques, de sus dolores, sus necesidades, Padre. Seas tú glorificado, Señor, trayendo paz en nuestros corazones. Y te damos a ti el honor, la honra y la gloria por todos, Señor, por los que traen la alabanza, por los que traen las palabras de apertura, Señor, por todos aquellos que a veces estamos solo sentados, Señor, en mi caso, oyendo la palabra que traen los diferentes hermanos, porque tú eres el que habla, Señor, a nuestros corazones. Y seas tú glorificado, Señor, y que hagamos según tu palabra, Señor. Seas tú alabado, Señor mío, bendito. Seas tú glorificado, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque tú cuidas de nuestros hijos, Señor, de nuestros familiares. Gracias por tu palabra. Gracias por los cánticos. Gracias por los salmos, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Tú que cambias los colores del cielo, Señor. Tú que das señales, Señor, en los cielos. Tú que haces caer lluvia, Señor. De un día hay calor, el otro día hay lluvia, Señor. Y tú sabes por qué haces las cosas, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado seas tú, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tu Hijo amado que murió por nosotros en la cruz, Señor. Bendito sea tu nombre y bendice a todos mis hermanos. Bendice a aquella persona que se acercó a ver este mensaje y a los que se siguen acercando, Señor, siempre por este medio, por la noche, Señor, que se acerquen, Señor, para reconocerte a ti, Padre Santo, no para oír al hombre, Señor, sino oír tu palabra, Señor Santo. Seas tú glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo, llegamos a este tiempo, Señor. Pon tu bendición, Padre Santo. Alabado sea tu nombre. Pasen buenas noches, hermanos, y Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Hay Santa Cena, 1 de mes, y la paz de Dios y el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendecido sea para todos, hermanos. Dios los bendiga. Amén y amén.